Bien, buen día y feliz día del Señor, amados hermanos. Es un privilegio estar reunidos en este lugar donde el Señor nos ha convocado para seguir estudiando juntos su palabra, adorarle a través del cántico de nuestras voces hacia Él y de la predicación también de su palabra a nuestros corazones. Hoy tenemos problema en la transmisión de YouTube, así que la clase de la escuela dominical y como el culto de adoración se va a postergar en cuanto al subir a las redes sociales. Entonces eso nos lleva a una importancia de estar reunidos aquí en el tiempo señalado para aprender juntos la palabra del Señor y no estar dependiendo, ¿verdad?, de los medios, y sabemos que es de una mejor manera y como el Señor lo ha mandado, que debemos reunirnos en el lugar que la iglesia se reúne. Así que hoy vamos a empezar un tema muy importante, capaz para algunos nuevo, pero capaz para otros se va a ir aclarando este tema que tiene que ver con la ley de Dios. Así que vamos a orar en este tiempo, pedir la ayuda del Señor y su bendición para con nuestras vidas en este momento que queremos seguir aprendiendo juntos su palabra. Oremos. Padre, te alabamos por tu gran misericordia, Señor, que has hecho con nosotros. Queremos que tu nombre sea honrado y santificado en todo lo que hagamos en este día que es santo, en este día que es apartado, en este día que es especial, en este día que es tu día, Señor, donde un día estaremos contigo y con todos los santos, adorándote por siempre, ya sin ningún estorbo de nuestros pecados. Pero qué privilegio es poder venir aquí, Señor, en compañía de nuestros hermanos, de tu amada familia, y seguir aprendiendo juntos este tema que tiene que ver con los distintivos reformados de nuestra confesión, sabiendo de que lo tomamos de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras maldades, nuestros pecados, y que hoy nuestra mente sea expuesta a tu verdad y que esta doctrina sea clarificada delante de nosotros y que podamos vivir en conformidad a ella, Señor. Ayúdame a mí a poder ser de bendición, de utilidad, Señor, para la vida de mis hermanos que puedan comprender mejor este tema. Señor, ayúdanos, asístenos por medio de tu Santo Espíritu y guíanos a tu verdad en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, hemos estado ya un tiempo, unos meses ya, viendo este tema de lo distintivo de nuestra confesión de fe. Y empezamos viendo la utilidad de la confesión de fe. ¿Por qué decimos que el ser confesional es algo bíblico? Porque hemos visto que tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, tanto los profetas o tanto el pueblo santo del Señor en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto han declarado verdades, ¿verdad? La declaración del Antiguo Testamento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, ¿verdad? A Él adorarás. Y ese Señor, ese Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, viene en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y se dice o se declara de que Jesucristo es el Señor. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos entender es la unidad de Dios, o de que Dios es uno, y de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor. Entonces, eso nada más a modo de refrescar de la utilidad y de la obligatoriedad del uso de las confesiones, ¿verdad? Y ya hablamos de los beneficios que nos brinda la confesión, de poder ser claros, transparentes en el proceso de guiar a nuevos hermanos que quieran unirse a nuestra iglesia local. Entonces, en cuanto a lo que los pastores deben de enseñar, en cuanto a la forma en que la iglesia debe de vivir, todo eso es de gran utilidad para la iglesia. Luego pasamos a ver lo distintivo de nuestra confesión, que tiene que ver con la ortodoxia de nuestra confesión. Es decir,
tomando del credo de los apóstoles, aquella formulación que los primeros cristianos o los primeros discípulos de los cristianos, que son conocidos como los padres apostólicos, han articulado. El credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, pero es un resumen de la enseñanza apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de recordar que el canon de las escrituras se reconoce o se forma, por decirlo así, a finales del siglo III, es decir, entre los años 250 y los años 300. Y no es que la iglesia hizo el canon, sino lo que la iglesia hizo es reconocer aquellos libros, aquellas cartas que recorrían ya en tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, antes de eso hubo formulaciones de valga la redundancia, de la forma en que aquellos seguidores de Cristo debían de conocer ciertas doctrinas de la enseñanza apostólica. Entonces, la ortodoxia cristiana tiene que ver con la doctrina de la bendita Trinidad. ¿Recuerdan el credo de los apóstoles? Dios Padre, Dios el Hijo de Dios y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso lo conecta con la doctrina de la iglesia también, ¿verdad? De que creo en una santa iglesia, ¿verdad? Hay una sola iglesia y que esa santa iglesia es el número, el número o el pueblo escogido de Dios, que es un número definido, un número particular y que se extiende a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia. Nosotros hoy estamos en una iglesia local, en una iglesia visible, la iglesia universal. La iglesia del Señor Jesucristo se hace visible en una iglesia local. Entonces, la ortodoxia cristiana tiene que ver con la doctrina de Dios, la doctrina de la Trinidad. Adoramos a un Dios en 3 personas, ¿verdad? Eso es lo que nuestra mente puede recibir, aunque no lo podemos explicar, sí lo podemos ver cómo la Escritura enseña eso. Luego pasamos al tema del distintivo reformado, que es en donde estamos ya abarcando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho que se ha hecho posterior o la reforma y posterior a la reforma. Pero vimos las solas de la reforma que tienen que ver con la sola escritura, con la sola gratia y con la sola fide. Luego vimos las doctrinas de la salvación o de la gracia salvadora, que tienen que ver con aquella postulación que los seguidores de Jacobo Arminio han hecho, y en la iglesia de Holanda o en ese sínodo de Dort que se realizó, se rechazó esas doctrinas y se puso, ¿verdad?, un fundamento sólido en cuanto a la salvación del Señor. El hombre está en un estado de perdición, de depravación. Dios es el que llama, ¿verdad?, el llamamiento eficaz. Dios es el que escoge. Cristo es el que vino a morir por su pueblo, no por todo el mundo. Aquellos que Cristo vino a salvar perseveran, ¿verdad?, hasta el fin, porque es la gracia la que los capacita para que puedan acabar la obra de que Cristo ha empezado en ellos. Cristo empezó la obra en nosotros y la perfeccionará. Y luego pasamos a ver las 2 últimas doctrinas en referencia al distintivo reformado, que tiene que ver con el decreto de Dios y con la ley de Dios. El decreto de Dios, hemos pasado casi 2 meses hablando del decreto de Dios, y el decreto de Dios que es el acto de Dios de determinar todas las cosas. Dios, ¿verdad?, en su agencia y la criatura en su agencia. Cómo se entiende la libertad de la criatura con la libertad del Creador. Y hemos pasado tiempo en eso, desarrollando y entendiendo. Pero si ha quedado duda, por favor, que podamos anotar esas preguntas o dudas y que podamos aclararlo o estudiar juntos y así ser de edificación. En referencia al tema de hoy, mis hermanos, que tiene que ver con la ley de Dios, me pareció importante poder desarrollar también en unas más de 4 sesiones aproximadamente este tema de la ley de Dios. Porque la ley de Dios nosotros creemos que sigue vigente, porque la ley de Dios es eterna. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de fundamentar cuál es nuestro entendimiento acerca de la ley de Dios. Y nuevamente,
esta es una enseñanza que hace un par de años yo fui escuchando y fui viendo y fui convencido por las Santas Escrituras en cuanto a este entendimiento. Entonces, el estudio que estoy utilizando no es un estudio propio mío, sino que es un estudio del pastor Jorge, que lo ha desarrollado en el tiempo de escuela dominical con su iglesia hace más de 2 años. Pero me pareció importante poder traerle a ustedes este tema y ver juntos de cómo entender la ley de Dios y nosotros como cristianos. Entonces, este tema lo vamos a desarrollar hoy, si el tiempo nos da, en 4 puntos. Entonces, el primer punto es la realidad de la contienda, ¿verdad? Que hay una contienda. El punto 2 son las razones de la contienda. Y el punto 3 es la resolución de la contienda. Y el punto 4 es el resultado de la contienda. Entonces, hay una realidad, hay razones por esa realidad, hay una resolución por esa realidad, pero eso nos lleva a un resultado. Entonces, esto es algo introductorio, es una clase introductoria en referencia a la ley de Dios. Entonces, actualmente, y siempre capaz hace 2 siglos o 3 siglos, ha habido una disputa acerca de este tema que tiene que ver con la ley de Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy, por la gracia del Señor, la realidad, las razones, las resoluciones y los resultados de esta contienda. Entonces, avancemos en nuestro primer punto, que tiene que ver con la realidad de la contienda. La realidad de la contienda. Estamos aquí entonces, la realidad de la contienda. Para entender la contienda que hay, necesitamos definir el término antinomiano o antinomianismo. Entonces, eso lo pueden anotar dentro de este primer punto. Necesitamos entender el tema de antinomiano o antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo, mis hermanos? Es una posición doctrinal, el antinomianismo. Es una posición doctrinal que niega que la ley de Dios sea el estándar en la vida del creyente. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra antinomianismo, es una posición doctrinal. O sea, no es algo que no está claro, sino que está claro. La ley de Dios no es el estándar para la vida del creyente. Eso es el antinomianismo. Entonces, de forma general, anti viene y significa en contra, y nomos significa ley. Entonces, antinomos es en contra de la ley. Una posición doctrinal que dice y que enseña: los creyentes no estamos bajo la ley de Dios. La ley de Dios no es nuestro estándar. Y vamos a ir desarrollando esto. Entonces, para ir desarrollando esto, necesitamos entenderlo desde una perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque dentro del antinomianismo hay diferentes categorías. Lo vimos de forma general. Antinomianismo es esa definición que hemos hecho, pero debemos de ver en qué categoría es la que nosotros vamos a hablar esta contienda. Hay dentro del antinomianismo una posición que es totalmente herética, que es pecaminosa, que es carnal. Y existe la otra, que es un error doctrinal. Entonces, hay una herejía, ¿verdad?, pecaminosa y carnal, y existe, ¿verdad?, la otra, que es un error doctrinal. Entonces, dentro del antinomianismo, vamos a ver el antinomiano práctico o el antinomianismo práctico. ¿Qué es el antinomiano práctico? Son aquellos que insisten de que ellos no deben de vivir sin esta ley. O sea, ellos viven sin la ley en su vida práctica. Por ejemplo, nosotros vemos a los hombres de este mundo sin Cristo, que no conocen a Dios, que no viven para Dios. Eso es normal allí, la mentalidad de los hombres. O si no, podemos ver
Hoy, en el día del Señor, ¿qué es lo que más se hace? Vamos a dedicar la vida a la familia. Vamos a dedicar el tiempo a ir a comprar cosas. Vamos a dedicar a descansar. Vamos a hacer camping. Y todo eso es lícito. Todo eso es bueno. Pero hay una ley que nos manda en referencia a qué hacer ese día o para quién es ese día. Entonces, el mundo vive así. El mundo vive así, una mentalidad sin Dios. Pero también dentro del antinomiano práctico hay grupos que se identifican como cristianos y hay una corriente que capaz ya hay muy poco, pero que se conoce como creciendo en gracia, ¿verdad? Esta es la corriente, creciendo en gracia. Entonces, ¿qué enseñaban ellos? Que el pecado había sido destruido y que por lo tanto ya no había pecado. Todo era lícito. Vemos, el pecado ya fue clavado en la cruz del Calvario, el pecado fue destruido, destronado, entonces ahora todos podemos hacer. Todo podemos hacer. Entonces, emborracharse, embriagarse, tomar alcohol de una forma abundante o tener una vida promiscua, ya no era pecado, ya no es pecado. ¿Por qué? Porque todo ha sido pagado en la cruz del Calvario. El pecado ha sido destruido ahí en la cruz. Entonces, ahora podemos vivir libremente. Mis hermanos, esos pensamientos, esos conceptos, esas ideas son terribles, son erróneas. Y tristemente, muchas iglesias que nunca usarían este término para describirse a sí mismos, ellos, por ejemplo, celebran el amor, celebran la restauración, pero no marcan la línea para definir o para mostrar cuál es la responsabilidad del creyente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en muchas iglesias? Hay una vida de sentimientos sin responsabilidad a los pecados. ¿Cuál es la consecuencia? Es que hay personas que son movidas sentimentalmente a venir a los cultos, pero no son movidos a vivir una vida de santidad. Y mis hermanos, eso no es una verdadera fe cristiana. ¿Por qué? Porque niegan lo que Cristo nos ha dejado. Entonces, viendo esta sección del antinomiano práctico, ahora lo que necesitamos ver es la segunda categoría, y es la última que vamos a ver dentro del antinomianismo, que es el antinomiano doctrinal. Este antinomiano doctrinal ciertamente no es una herejía, pero es un error y que debe ser contrastado y confrontado con la palabra del Señor. Entonces, está el antinomiano práctico que dice que el pecado ha sido destruido en la cruz del Calvario y ahora yo puedo vivir de una forma como se me dé la gana. Entonces, yo sentimentalmente nada más asisto a las reuniones del oculto, pero más allá del domingo, más allá de esas 2 o 3 horas que compartimos aquí, no hay una vida de santidad. Ahora, el antinomiano doctrinal. Entonces, antinomiano práctico, antinomiano doctrinal. La gran mayoría que sostienen este punto dicen que es importante la ley y ven que la ley es una norma de vida para el mundo y también para el antiguo Israel. Pero, nuevamente, niegan que la ley sea un estándar de vida para el creyente. Predican la ley, predican capaz los 10 mandamientos, ¿verdad? Para predicar el evangelio, pero luego que les puso la ley, luego que le mostró un poco más aquella ley que está escrita en su corazón, ahora estamos en la libertad de Cristo. Entonces vamos a entender un poco más cómo se maneja eso y de dónde viene, mis hermanos. La gran mayoría, recordemos, no es una herejía. Hay hermanos piadosos que creen esto, ¿verdad? La ley está para el mundo, está para el antiguo Israel, pero para el creyente no es un estándar de vida. Y ellos creen en una importancia de la ley. Creen que deben de vivir
¿verdad? En un sentido, bajo algunos estándares que mencionan en el Nuevo Testamento, pero han perdido de vista, la continuidad. Hay una discontinuidad y una continuidad. En el Sermón del Monte hemos hecho brevemente una distinción de que cuando nosotros leemos la ley de Dios necesitamos hacer la triple división, y esa triple división se ha hecho en el tiempo, se ha articulado en el tiempo de la reforma y post-reforma. La ley ceremonial, la ley civil o judicial y la ley moral. Entonces, ellos abrazan un antinomianismo doctrinal, y que es una diferencia ante aquellas iglesias confesionales que creen en la vigencia de la ley de Dios y que la ley de Dios es un estándar para la vida del creyente. Fíjense, un estándar para la vida del creyente. Entonces, hoy no nos vamos a concentrar en exponer el error del antinomianismo práctico, porque ya pudieron darse cuenta de que eso es incompatible con la vida cristiana. Vamos a enfocarnos en este tema de lo que significa el antinomiano doctrinal. ¿Cuál es la relación que hay entre la ley de Dios y el creyente? Ese es nuestro tema del día de hoy. Cuando se habla del día del Señor, ¿qué es lo que decíamos anteriormente? Todos los días son días del Señor. Pero aquí en nuestra iglesia hay un entendimiento de que todos los días le pertenecen al Señor. Todos los días son las misericordias de Dios, pero hay un día específico. Hay un día especial que debe ser guardado de forma especial. Es un día que ha sido apartado por Dios y está vigente para todos. Eso es lo que creemos. Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida avanzamos en nuestro tema, en nuestros estudios doctrinales acerca de esto. Y eso es lo que nuestra confesión toma de la palabra de Dios. Entonces, muchos dicen, todos los días son días del Señor. Otros dicen de que ahora estamos en la libertad de Cristo. Tenemos una libertad cristiana. Yo no tengo que más someterme a la ley de Dios. Nosotros creemos, y esta iglesia cree, de que el cristiano es libre en Cristo, pero debe de obedecer los mandamientos del Señor. Pero debe de guardar la ley moral de Dios, no para ser salvo, sino porque es el estándar del creyente. Entonces, debido a esto, vamos a profundizar algunas razones de esta contienda, y es allí donde avanzamos en nuestro segundo punto. El antinomianismo es una enseñanza antigua y se la puede rastrear desde el gnosticismo. Ellos tenían un entendimiento acerca de la libertad. ¿Qué decía el gnosticismo al respecto? Decían que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Entonces, nosotros podemos vivir la vida como se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque este cuerpo siempre es malo. Esta carne siempre es mala. Entonces, esa era su definición o su entendimiento de la palabra libertad. Y estas enseñanzas fueron golpeadas ¿por quiénes? Por las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros vemos en la carta de Pablo, en sus cartas, también en la carta de Juan, y también lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, mis hermanos, a la hora de tocar este tema del antinomianismo, estamos tocando un tema que ha sido tratado a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, este antinomianismo o este antinomiano doctrinal, el cual ha sido abrazado por muchas iglesias. Y no es algo que tengamos que buscar en los gnósticos, sino que tiene una influencia que es reciente. Entonces,
la mayoría, si no es el 100% de las iglesias en las cuales nosotros capaz hemos nacido o hemos conocido al Señor, lo muy probable es que tengan este entendimiento. Y no lo culpamos a ellos, sino que es algo que han venido desde atrás. Pero debemos de acercar un poco la lupa y ver desde cuándo se empezó a dar esto. Con mucho respeto, vamos a considerar el tema del dispensacionalismo como una influencia, el dispensacionalismo clásico, como una influencia en la adopción del antinomianismo doctrinal en las iglesias contemporáneas. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación. Es que el dispensacionalismo clásico lo ve en 9 dispensaciones. Está la dispensación con Adán y Eva, está la dispensación con Noé, está la dispensación con Abraham, está la dispensación con Israel, con David y así sucesivamente, con Moisés, y después está la dispensación del nuevo pacto, y luego está la última dispensación que va a ser la dispensación del milenio literal. Entonces, nada más hablando brevemente de lo que es este tema del dispensacionalismo. Es un sistema de interpretación. Entonces, la filosofía también que está respecto al tema de la libertad y algunos textos de las Escrituras entendidos de forma incorrecta es lo que ha influenciado este tema del antinomianismo doctrinal. Entonces, dentro de la razón de las contiendas, necesitamos ver que este antinomianismo doctrinal no se remonta a los gnósticos o al gnosticismo allá, a los principios de la iglesia primitiva, porque debemos recordar que la iglesia en un sentido fue constituida o fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ya el gnosticismo estaba en el imperio romano, porque es antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo con los filósofos griegos, Platón y demás cosas. Esa influencia ya que había. Pero cuando estamos hablando del antinomianismo práctico, estamos acercando la lupa en la historia de la iglesia y estamos mencionando de que la influencia que nosotros vemos que ha permeado a las iglesias hoy en día es la influencia del dispensacionalismo. Entonces, la influencia del dispensacionalismo jugó un papel importante en esto. La influencia del dispensacionalismo jugó un papel muy importante en esto. Mis hermanos, cuando tratamos el tema del dispensacionalismo, nos acercamos a un sistema de interpretación que fue muy popular y es popular hasta el día de hoy. La mayoría de las iglesias tienen, aunque no saben lo que significa dispensacionalismo, pero eso es lo que son, aunque no quieran reconocerlo, eso es lo que son. Y ha surgido a principios del siglo XX, es decir, los años 1900 o finales de los años 1800. Entonces, ¿cuál es el material que ha influenciado en referencia a este tema? Y se conoce como la Biblia de estudio de Scofield. Pero capaz muchos han usado eso, muchos hermanos que tenían este entendimiento y que hoy en día ya no lo tienen por causa que fueron convencidos por las Santas Escrituras, reconocen de que el material que ha influenciado muchas iglesias es la Biblia de estudio de Scofield y las conferencias que se generaban tocante a los eventos futuros en aquellos años, es decir, finales de los años 1800 y principios de los años 1900. Entonces, este movimiento o este sistema del dispensacionalismo, ¿en dónde tuvo acogida? En América, en un mundo evangélico. El mundo evangélico se estaba enfrentando a un liberalismo teológico. ¿Qué es un liberalismo teológico? ¿O qué es el liberalismo? De que yo voy a tomar parte de la palabra de Dios, lo que puedo decir, esta es la palabra de Dios, pero yo no puedo decir que toda la Biblia es la palabra de Dios. Esta parte no es la palabra de Dios. Esto sí es la palabra de Dios. Entonces el liberalismo, ¿a dónde atentaba, mis hermanos? El liberalismo teológico atentaba a la doctrina de la palabra de Dios, de la suficiencia de las Santas Escrituras.
Cuando nosotros escuchamos la suficiencia de la Santa Escritura o de la infalibilidad de las Santas Escrituras, cuando escuchamos eso, es un cuerpo de doctrina que se ha desarrollado prácticamente hace menos de 100 años, que hermanos piadosos han defendido. Pero pongámonos en el tema de la lucha que el pueblo evangélico estaba afrontando en este tiempo, a principios del siglo XX. ¿Y qué era lo que se cuestionaba? La inspiración de las Santas Escrituras. La inspiración de la Santa Escritura. Muchos seminarios que han sostenido la infalibilidad de la Escritura, la doctrina de la Escritura, han cedido ante el liberalismo. Pero ¿qué pasó? Un grupo de hermanos fieles, de hombres fieles, se levantaron a proclamar los fundamentos de la fe. Y a aquellos hermanos se les conoce como los fundamentalistas. Entonces, los fundamentalistas es una consecuencia de lo que el pueblo evangélico estaba afrontando en cuanto al peligro que el liberalismo había influenciado muchos seminarios y atacado la inspiración de las Santas Escrituras. Estos hombres fueron conocidos como fundamentalistas. Muchos de estos hombres, ¿qué es lo que hicieron? Abrazaron la Biblia de estudio de Scofield. Y de esa manera, ¿qué han hecho? Han enraizado el sistema de estudio dispensacionalista en el pueblo evangélico, y es decir, en las iglesias. Pero ahora, ¿qué enseña la Biblia de estudio de Scofield respecto a este tema particular que estamos viendo hoy? ¿Qué estamos viendo hoy? La relación de la ley y el creyente. ¿Qué enseña? Entonces, necesitamos ir a la Escritura en Gálatas 3, verso 24. Capítulo 3 de Gálatas, verso 24. Gálatas 3, verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí, en esta sección de la Biblia de estudio de Scofield, él comenta lo siguiente: la ley, como método del trato divino con el hombre, caracterizó la dispensación que se extiende desde la entrega de la ley, ¿dónde fue eso? En el Sinaí, hasta la muerte de Jesucristo. Entonces, es una dispensación de parte de Dios, Dios tratando con el hombre, porque eso es la dispensación. Dios trata con el hombre. Dios trató con Adán, Dios trató con Noé, Dios trató con Abraham, Dios trató con el pueblo de Israel, y así sucesivamente. Entonces, el trato divino con el hombre caracterizó de esta manera: entrega su ley en el monte Sinaí y termina ¿cuándo? Cuando Jesucristo muere. Y cita Gálatas 3:13, verso 14, verso 23 y verso 24. Entonces, claramente se puede observar en el pensamiento del dispensacionalista, nuestro hermano Scofield, que la historia se puede dividir en dos tiempos. ¿Y cuáles son esos dos tiempos? La ley y la gracia. La ley y la gracia. Entonces, él considera en su Biblia de estudio que la extensión de la ley se llevó a cabo desde Moisés hasta la muerte de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero mis hermanos, esto plantea serios problemas que necesitamos resolver. ¿Realmente no había gracia en el tiempo de Moisés hasta la muerte de Jesucristo? ¿Realmente los apóstoles no consideraban la ley como algo vigente para los creyentes? Esas son las cuestiones que tenemos que resolver. Tenemos que hacernos esas preguntas para poder resolver. Ahora, él sigue comentando este texto que hemos leído y dice lo siguiente:
el intento de los maestros legalistas, y él menciona Hechos 15:1, ¿verdad? El concilio de Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que algunos gentiles habían creído en Cristo y los maestros judaizantes, ¿qué es lo que estaban haciendo? Decían, no, para ser salvo por el Señor, para ser pueblo del Señor, necesita la fe de Cristo, sí, pero necesita también guardar la ley Moisés y todos los rituales, las leyes ceremoniales, la circuncisión y demás. Entonces él dice, el intento de los maestros legalistas, que era mezclar la ley con la gracia como el método divino para esta presente dispensación de gracia, puso de manifiesto la verdadera relación de la ley con el cristiano. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Scofield? ¿O qué es lo que dijo? De que los maestros, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban mezclando la ley y la gracia y queriendo influenciar a los creyentes de que esa es la verdadera relación de la ley con el cristiano. Scofield está asumiendo de manera general que los legalistas eran aquellos que trataban de implementar la ley en la dispensación de la gracia. Porque recuerden, la dispensación de la ley, Moisés, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora estamos en la dispensación de gracia. Entonces, claro que podemos estar de acuerdo en un sentido con su declaración, porque aquel que quiera vivir bajo la ley sin la gracia, ¿qué se vuelve? Un legalista. O sea, decir, yo debo de guardar esto para ser salvo. Mis hermanos, la realidad es de que Scofield no fue preciso con la declaración o no hace una distinción adecuada. ¿Qué es lo que sucedía en el contexto de los textos, mis hermanos? Es que los judaizantes demandaban adicionalmente a la fe que debían de guardar los mandamientos de Moisés o la ley de Moisés. Más, en ese contexto de Hechos y aquí de Gálatas, el contexto no es de que la ley es un estándar para la vida del creyente. Entonces yo no puedo concluir por estos textos de que la ley de Dios no sigue vigente y que la ley de Dios no es un estándar para la vida del creyente. ¿Cuál es el contexto de los textos? De que los maestros estaban diciendo, aparte de la fe, deben de guardar esto para ser salvos. Entonces, en el entendimiento de Scofield, si estamos viviendo en el tiempo de la gracia y la ley es condenada en este tiempo para ser salvo, entonces en el tiempo de la gracia el creyente no tiene relación con la ley. Entonces, de esta manera, Scofield está asumiendo que la ley está siendo presentada para salvación por parte de los judaizantes, engloba a todo tipo uso de la ley en el tiempo de la gracia, descartando así, ¿qué cosa? La vigencia de la ley como estándar para la vida del creyente. Entonces, ¿qué cosa? Está descartando la ley. La ley ya no tiene ninguna relación para nosotros que estamos bajo la gracia. La dispensación de la ley, Moisés, muerte y resurrección de Cristo. Ahora estamos en dispensación de la gracia. La ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Ellos estamos bajo la ley. Entonces, esa es la conclusión. El justo bajo la ley se hizo justo al obrar rectamente. Bajo la gracia lo hace con rectitud porque ha sido hecho justo. Él está quitando no solo la ley del periodo que él denomina periodo de la gracia o dispensación de la gracia, sino que también está quitando ¿qué cosa? La gracia del periodo o de la dispensación de la ley. Entonces, allí nuevamente hay un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo se han salvado los creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Por la ley o por la gracia? ¿Verdad? Necesitamos ser consecuentes en nuestras postulaciones que estamos tomando de la palabra de Dios. ¿Cómo fueron salvados los santos del Antiguo Testamento? Entonces, esto sigue llevando a consecuencias erróneas. Estamos diciendo que no es una herejía, es un error, ¿verdad? Y que hay que confrontarlo con la palabra de Dios. Entonces, nuestras mentes están siendo expuestas a lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Entonces,
Scofield sostiene también que hay dos pueblos. Están los judíos, que se salvan por la ley, y están los gentiles, o la iglesia, que se salva por la gracia. Mis hermanos, dividir la Biblia de la manera en que Scofield lo ha presentado en su pensamiento dispensacionalista, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a conclusiones erróneas. Cuando vamos a tratar las doctrinas, cuando vamos a tratar la salvación, estamos tratando la salvación. ¿Cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? ¿Cómo son salvos los santos del Nuevo Testamento? Allá por la ley y acá por la gracia. Opa, hay error allí. Necesitamos reconocer eso. No debemos de dividir la Biblia de esa manera. También en el tema de la escatología. Y también en el tema de la relación de la ley con el creyente. Él continúa en su exposición de Gálatas 3:24 diciendo lo siguiente. En la sección 5 él dice lo siguiente. La ley no justifica al pecador. ¿Hasta ahí? Amén. Ni santifica al creyente. Opa, otro error. La ley no santifica al creyente. Y cita textos, Gálatas 2:16, Gálatas 3:2, Gálatas 3:3, 11 y 12. Y luego sigue diciendo él, el creyente está muerto a la ley y redimido de ella, de modo que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cita textos, Romanos 6:14, 7:4, Gálatas 2:19, Gálatas 4:4, 1 Timoteo 1:8, 1 Timoteo 1:9. Scofield afirma que la ley no sirve para santificar al creyente. Por ende, ¿qué concluimos? Si tú escuchas, si tú afirmas, la ley no sirve para santificar mi vida, ¿qué tú estás concluyendo con eso? Que la ley no tiene ningún uso práctico para ti. Que la ley no tiene ningún uso espiritual para tu vida. Y por último, Scofield, en su comentario de Gálatas 3:24, es lo que estamos viendo, es lo que estoy citando. Él afirma que la ley en la cual el cristiano está es la ley de Cristo. Y él dice, bajo el nuevo pacto de gracia, el principio de la obediencia a la voluntad divina está forjado. Tan lejos está la vida del creyente de la anarquía de la voluntad propia que está consagrado a Cristo. Y la nueva ley de Cristo es su deleite. Mientras que, por medio del Espíritu que mora en él, la justicia de la ley se cumple en él. Los mandamientos se utilizan en las escrituras distintivamente cristianas como una instrucción de justicia. Y cita textos. Entonces, la ley que llega a ser solo una instrucción de justicia, más no de santificación para el creyente. Y que el cristiano ahora está bajo la ley de Cristo. Entonces, eso es lo que ha permeado las iglesias. Por lo tanto, si usted ha asistido a una iglesia evangélica, yo he asistido a una iglesia evangélica y eso era lo que yo estaba viviendo. Eso era lo que yo creía, por más que no había estudiado, porque yo estaba unido a una iglesia local. Entonces, tú, quiéralo o no reconocer, está relacionado a ciertos comentarios en los círculos evangélicos, donde se afirma que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el tiempo de la gracia. Aunque no lo sepa que eres un dispensacionalista o no, estás en ese sistema de interpretación. Y lo que estamos haciendo es ahora exponer eso y ser sinceros y ser transparentes en cuanto a ese tema. Hay hermanos que no se quieren identificar con ningún sistema de interpretación, pero no vamos a interpretar la Biblia en el siglo XXI o vamos a empezar toda la rueda nuevamente. Nosotros venimos de un contexto. Nosotros venimos de pastores que han sido fieles al Señor. No estamos negando su salvación, no estamos negando de que no son piadosos, sino el tema es de que hay ciertos errores en su comprensión acerca de la Escritura, como este tema, el periodo de la ley y el periodo de la gracia. Ahora, eso tiene que ver con el tema del dispensacionalismo como una influencia en las iglesias evangélicas en nuestro tiempo. Juega un papel importante. Juega un papel
importante. Ahora, el razonamiento filosófico sobre la libertad. Y esto es algo que ha afectado la relación entre la ley y el creyente. ¿Cómo puede llamarse libertad si estoy obligado? Tú y yo vivimos en un país donde es un país democrático, pero hay leyes civiles. ¿Tú puedes matar a quien quiera? No. Tú vas a querer matar a alguien capaz, pero no puedes hacerlo. Estás obligado a no matar. Estás obligado a hacer ciertas cosas que este gobierno te impone, porque son las leyes de este país. Entonces, el razonamiento de este tema filosófico sobre la libertad dice lo siguiente: ¿cómo pueden obligarme a hacer algo siendo creyente si todo lo que hago debe ser por amor? El amor es el que me mueve a servir, no una ley. Si yo sirvo al Señor, sirvo por amor. Nadie va a venir a decirme qué es lo que yo debo de hacer. Si yo quiero congregarme, me congrego por amor al Señor. Si yo no tengo deseo, yo no puedo hacerlo. Tiene que nacer de mí. Opa, otro error. A mí no me nace cuidarle a mi esposa, cuidarle a mis hijas. Ora por mí. No, error, pastor. Tú tienes un compromiso. Tú estás obligado a cuidar de ellos. Tú estás obligado a amarle a ella. Claro que la amo, pero tengo obligaciones para con ella. Entonces, ese tema del amor ha influenciado también al tema de la libertad, el entendimiento de la ley con el creyente. Mis hermanos, el problema no está en la ley. Aquí el problema está en ¿dónde? En el entendimiento de la libertad. ¿Qué es la libertad? Si libertad para ti significa que libertad es hacer lo que tu corazón te dicta y lo que sientes, entonces, ¿a qué estás expuesto? Estás expuesto a vivir una vida idolátrica a tu perverso corazón. Algunos dicen, nadie me tiene que obligar. Eso tiene que nacer de mi corazón. Tú no puedes obligarme a perdonar a mi hermano o a mi hermana. Voy a esperar que nazca de mi corazón. No. Ese no es el concepto de la libertad que nosotros vemos en la Santa Escritura. Mis hermanos, piensa, ¿qué va a pasar de nosotros si hacemos lo que nuestro corazón nos dice o siente? Estamos primeramente en un serio problema con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha dejado las normas, las leyes establecidas. Y no es tu corazón ni el corazón mío la que debe de dictar cómo yo debo de vivir. Entonces, este concepto de la libertad ha llevado a muchos a no pensar en la ley. No, la iglesia necesita madurar. La iglesia lo que necesita es entender cuáles son sus compromisos. No, pastor, no enseñe eso porque hasta que no le nazca a los hermanos en sus corazones, ellos no van a hacer. No, enséñales. Ellos tienen un compromiso. Ellos tienen la ley escrita en sus corazones. No vamos a ser más sabios que Dios. Entonces, la influencia del dispensacionalismo, este razonamiento filosófico de la libertad, y mis hermanos, y algunos textos que nos muestran que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es otro tema. El texto dice, estamos bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Mis hermanos, ese factor de malinterpretar los textos, de no entenderlo correctamente, ha llevado a muchos cristianos o evangélicos de hoy en día a decir, la ley ya no es necesaria, no estoy bajo la ley, sino ahora estoy bajo la gracia. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7:4, por tanto, hermanos míos,
también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Gálatas 2:19, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Y así podemos ir citando muchos textos que hablan aparentemente de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, todos estos textos deben ser entendidos correctamente, considerados en su contexto. En esta lección no vamos a revisar cada versículo, pero lo vamos a abordar en las lecciones siguientes, en los tiempos de estudio que vamos a tener más adelante. Ahora, hemos observado las razones. ¿Cuáles son las razones? La influencia del dispensacionalismo, el pensamiento, el entendimiento filosófico acerca de la libertad y el aparente significado del texto que dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces esas son las razones de la contienda. Ahora, el tercer punto, la resolución de la contienda. La resolución de la contienda. Hay cosas necesarias, 4 que necesitamos entender para resolver esta contienda. 4 razones para aprender a resolver esta contienda. La primera es aprender a entender el uso bíblico de la palabra ley. Aprender a utilizar esa palabra ley, o mejor dicho, aprender a entender el uso bíblico de la palabra ley. La palabra ley debe ser entendida en su contexto. ¿Por qué? Porque en la Escritura hay una distinción. Y yo no puedo hacer generalización cuando Pablo dice ahora ya no estamos bajo la ley y bajo la gracia, que eso significa la ley moral de Dios o toda la ley de Dios, sino debo de entender el contexto. Al hacer distinciones, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta, mis hermanos? De que la palabra ley tiene distintos significados. Debemos de entender el uso bíblico de la palabra ley y que cada significado se determina por el contexto. Vamos a probar de que la ley ceremonial y la ley civil eran temporales y que la ley también se refiere a la maldición de la ley o a la condenación, la cual esa condenación es la que ha sido quitada del creyente. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley. Y también que la ley moral es eterna. La ley moral es eterna, por lo tanto sigue vigente para todos. Entonces, es necesario entender el uso bíblico del término de la ley. Ahora, es necesario también reconocer estos 3 usos que hemos mencionado de la ley. La teología reformada nos enseña de que la ley tiene 3 usos importantes hoy. Primero, de su uso para los pecadores. En segundo lugar, para mostrar el pecado en los creyentes. Y en tercer lugar, como estándar en la vida del creyente. ¿Puedes afirmar como Scofield de que la ley no tiene ninguna relación para el creyente? Por medio de la ley conocemos nuestro pecado y por medio de la ley yo sé cómo debo de vivir ahora que tengo un nuevo corazón. ¿La ley nos sirve para santificar? Claro que sirve para santificar. Entonces, aprender a entender el uso bíblico de la palabra ley, aprender a reconocer los 3 usos que tiene la ley. ¿Cuáles son los 3 usos que tiene la ley? Mostrar al pecador, muéstrale al pecador por medio de esa ley que él conoce. También por medio de la ley, nosotros como cristianos conocemos nuestros pecados, sabemos y también sabemos cómo debemos de vivir. Ahora, en tercer lugar, la tercera razón, aprender a reconciliar con querer. Mis hermanos, la palabra deber y querer deben de estar reconciliadas en nuestra vida. Yo le quiero a mi esposa, yo le amo a mi esposa, pero nuestro matrimonio no se va a sostener solamente por ese amor.
Nuestro matrimonio se va a sostener por medio de recordar cuáles son nuestros deberes. Y las dos cosas están presentes: el deber y el querer. No hay conflicto entre el deber y el querer. No hay conflicto. Se ha presentado el problema de que el creyente no debe someterse a la ley del Señor. ¿Por qué? Porque está bajo la gracia. Y así, de esa manera, ¿qué cosa? Se excluye de una manera enfática que el creyente no debe de obedecer la ley del Señor. Pero en este estudio lo que vamos a avanzar y entender es cómo el creyente tiene un deber ¿de qué? Un deber de guardar la ley del Señor, pero a la vez también quiere guardarla. Quiere guardarla y tiene el deber de guardarla. El matrimonio es claro en eso. Cada vez el cónyuge debe de querer esa unión para que ese matrimonio sea un deleite. Mis hermanos, el cristiano tiene un nuevo corazón y el cristiano debe de obedecer la ley del Señor, pero también quiere obedecerla. ¿Por qué? Porque los beneficios se han aplicado en el nuevo pacto: perdón de pecados, conocimiento de Dios, el Espíritu Santo mora con nosotros, está con nosotros, y nuestros corazones fueron cambiados. Dios ha escrito la ley, su ley en nuestro corazón. ¿Qué significa Dios ha escrito su ley en nuestros corazones? Que ahora queremos guardar la ley. Antes no podíamos guardar la ley, ahora queremos y debemos guardar la ley. Cuarta razón o cuarta cosa que debemos de hacer dentro de la resolución de esta contienda es aprender a valorar la importancia que hay entre este tema de la ley y la gracia. Capaz este tema de la ley y la gracia sea nuevo para usted, pero no se preocupe. Debemos de entender que la Escritura, la Biblia, hace el uso entre ley y la gracia. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, divorcias a la ley de la gracia, vas a caer en un legalismo. Si tú quitas la gracia de la ley, tú caes en un legalismo. Pero si tú quitas la ley de la gracia, ¿qué es lo que cae? Caes en un libertinaje. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todas las ordenanzas religiosas, todas esas leyes que estamos leyendo en Levítico y que vamos a continuar leyendo en Números, mis hermanos, ¿para qué era todo eso? Era para cubrir el pecado del pueblo. ¿Y a dónde apunta todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, todos esos inciensos, todos esos detalles que estamos leyendo que capaz te pueda parecer aburrido, pero todo eso está apuntando al sacrificio que Cristo ha hecho? Hay gracia para los salvos, pero también hay ley escrita en el corazón de los creyentes por el nuevo pacto. Si Dios escribió en el nuevo pacto su ley en tu corazón, esto demuestra que la ley está vigente. No importa si me cite todos esos versículos, si me cita todos esos versículos, vamos a estudiarlo en su contexto. Porque el nuevo pacto se trata de esto. Él ha cambiado nuestros corazones, Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Y eso nos lleva a nuestro último punto en esta mañana: el resultado de la contienda. ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué debe ser entendido correctamente? Mis hermanos, al profundizar este tema de la contienda, ¿cuál es? El antinomianismo doctrinal que ha permeado a las iglesias. Esto no es un asunto meramente doctrinal y de entendimiento en nuestras mentes. Esto es un asunto práctico para nuestras vidas. Hay importancia en esto. Hay que considerarlo de forma seria y llegar a un entendimiento correcto. No podemos estar confusos en este tema. Debemos estar claros. Debemos tener convicciones firmes. Y vamos a ver 3 razones por las cuales esta contienda es importante. Primero, porque pone de manifiesto el estándar moral de lo que está bien y de lo que no está bien.
Si la ley era algo con el mundo antiguo o con el antiguo Israel, nada más, pregúntate, ¿cuál es el estándar que rige a los hombres naturales hoy? ¿Qué es lo que determina si algo es bueno o no? ¿Cuál es el problema del ateísmo, mis hermanos? Es de que ellos tratan de explicar la moralidad, pero a la vez niegan la existencia de Dios. Si no hay Dios, entonces, ¿quién determina lo que es correcto o no? Cuando tú quitas la ley de Dios, porque hay un Dios y hay un legislador de la ley. Entonces, si tú quitas la ley de Dios, ¿cuál es el resultado? Vivir amoralmente. Es decir, sin entender, sin saber qué es lo correcto o no lo es. Mis hermanos, una sociedad no puede vivir sin ley moral. Da gracias al Señor, porque su ley sigue vigente. Sí, hay países en donde hay una anarquía total. Hay, movimientos de estados que... no me viene el tema de hombres que se suben en el gobierno y hacen lo que quieren y viven y hacen vivir a opresión en el pueblo. Sí, ellos van a ser juzgados. Sí, debemos de dolernos cuando sucede eso. Pero aún en esos lugares, la ley de Dios sigue escrita en el corazón de los hombres. Lo triste es cuando los hombres son abandonados en sus pecados. Eso es lo triste. Pero una sociedad no puede existir si no hay la ley moral de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de comprender la importancia de la vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque la vigencia de la ley misma está enraizada en quién mismo, en el carácter de Dios. Dios ha determinado qué es bueno y qué es malo. Dios no cambia, Dios no puede cambiar. Por lo tanto, si Dios ha determinado que esto es desagradable, seguirá siendo desagradable. No importa aunque tus mejores amigos, y si consideras esos mejores amigos, personas que te enseñan eso, que dicen eso, lo único que tienes que hacer es tener misericordia de ellos, seguir orando por ellos, y el tiempo que tengas poder hablarle de este Dios grandioso que va a juzgar con justicia y rectitud. La ley moral de Dios sigue vigente y es de carácter obligatorio su cumplimiento. Entonces, la importancia de la ley moral o la ley de Dios tiene que ver de que hay un estándar, que es lo bueno, que es lo malo, pero también establece los límites en la vida del creyente. Establece los límites que tienes tú, mi hermano, y yo. Y aclara también el propósito y la responsabilidad de tu vida. ¿Para qué vive un creyente? ¿Para ir al cielo nada más? ¿Para qué vive un creyente? ¿Qué es lo que el creyente debería de buscar con todo su corazón? Cuando uno no sabe lo que debe de hacer, todo esfuerzo es vano. Mis hermanos, Dios ha salvado a los pecadores para que ellos lo agraden en todo. Y la forma en que ha de vivir está limitada por la ley moral que Dios ha establecido. Mis hermanos, ese es el propósito. Tenemos responsabilidades. Nuestro Señor Jesucristo dijo, resumiendo los 4 primeros mandamientos de la tabla del decálogo, de los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu vida. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Pregunto, ¿esa enseñanza es nueva? No, no es nueva. Esa enseñanza es el resumen de la ley moral de Dios. Tú tienes deberes, por eso enseñamos en nuestros compromisos. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuáles son nuestros compromisos? Tenemos compromiso para con Dios, pero también tenemos compromiso para con nuestro prójimo. Y de esta manera se cumple el resumen de la ley moral de Dios que está vigente para todos. Y por último,
La última razón que estamos viendo en el resultado de la contienda, estamos viendo la importancia de la ley de Dios. Determina qué es lo bueno y qué es lo malo. También nos enseña cuál es el propósito y las responsabilidades del creyente y define los límites del creyente. Y por último, constituye un entendimiento adecuado de la salvación y la nueva vida. Los cristianos tienen nueva vida. Mis hermanos, si en esta contienda, aunque quieras o no reconocerlo, estás en esta contienda. Porque hay un antinomiano práctico, si estás en eso, o lo que tú necesitas es entender cuáles son las exigencias que Dios tiene para tu vida y que no puedes cumplirlas por tu pecado, por tu rebelión, porque no tienes un corazón para desear a Dios. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Lo que necesitas es creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados. Pero está el otro tema del antinomianismo doctrinal, que es un error. Si no escogemos el camino correcto, ¿qué es lo que vamos a tener, mis hermanos? Porque estas son las consecuencias. Un entendimiento inadecuado de la salvación y de la nueva vida. ¿Conocen esa doctrina que se llama el cristiano carnal? Esa doctrina capaz esté vigente en muchas iglesias. Pero estaba en la iglesia en la cual yo asistía anteriormente. Y mis hermanos, la doctrina del cristiano carnal es de que hay hermanos o hay cristianos que han sido salvados. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? No están queriendo nomás guardar los mandamientos del Señor. Son salvos, pero son inmaduros. Mis hermanos, este tema del cristiano carnal probablemente y posiblemente sea un resultado de las enseñanzas del dispensacionalismo. Indirectamente. ¿Por qué? Porque el concepto del cristiano carnal, ¿con qué está conectado? Con la doctrina del antinomianismo. ¿Quién es el cristiano carnal? Está el cristiano espiritual, está el cristiano carnal. ¿Quién es el cristiano carnal? Es aquel que vive como quiere. Es aquel que no se somete a la voluntad de Dios. Es aquel que no se sujeta a los mandamientos del Señor. Mis hermanos, no tenemos ninguna autoridad para enseñar eso. No tenemos que creer eso. La Biblia no presenta este tipo de cristiano. La Biblia no nos enseña esta doctrina. Si la ley para ti es una molestia para tu vida, ¿qué significa eso? Significa que tú no has nacido de nuevo. Significa que tú no has sido regenerado o regenerada. ¿Por qué? Nuevamente, porque los beneficios del nuevo pacto es la ley escrita en nuestros corazones. Un deseo por su ley, un deseo por hacer lo que Él me manda, querer y deber. Mis hermanos, la ley moral de Dios han sido ordenado por Dios mismo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan dice: los mandamientos del Señor no son gravosos. El apóstol Juan también dice, y sigue diciendo, que el pecado que es infracción de la ley. No es que fue infracción de la ley, es infracción de la ley. Mis hermanos, gloria al Señor. Porque esto no es solamente un tiempo en el cual estamos dedicando a llenar nuestras cabezas, sino que este es un tema importante y que afecta mi vida de una manera directa. Y por eso es de suma importancia. La teología es importante no solamente para llenar nuestra mente, sino para afectar nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos concluir en una oración hoy? Que nuestro corazón ame la ley de Dios. Aquella ley que una vez te condenaba y me condenaba a mí, pero que ahora esa ley es para nuestra santificación. Para nuestra santificación. Entonces, voy a estar pasando el resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo y algunas preguntas para poder repasar, ya sea hoy o ya sea mañana a primera hora, para que no se te olvide lo que has escuchado hoy. Y hay 7
7 preguntas aquí. Primero es definir el término antinomianismo, ¿verdad? Y podemos concluir allí. ¿Qué es el antinomianismo? Sin ley. Es sin ley. El creyente ahora no está bajo la ley. La ley no es un estándar para la vida del cristiano. ¿Cuáles son los dos tipos de antinomianismo? El doctrinal y práctico. ¿Cuáles son las 3 influencias por las cuales el antinomianismo doctrinal ha ganado terreno en los evangélicos? El dispensacionalismo, la filosofía y el entendimiento de la libertad, ¿verdad? Y los textos mal interpretados, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. La ley de Dios es importante para nosotros. Y la ley de Dios se manifiesta en cómo nosotros vivimos. Entonces, si pudiera haber hermanos que no están cumpliendo sus deberes, ya sabes por qué es. Porque no tienen un entendimiento correcto de la ley de Dios. Porque dicen que van a servir al Señor Jesucristo cuando ellos deseen. Porque a ellos no lo nacen. ¿Y qué han hecho? Han escuchado la filosofía que le dice, tú eres libre. Entonces tenemos problemas. Pastor, una cosita. Eso quisiera mencionar a todos los hermanos que están presentes con respecto a la ley de Dios. Gloria a Dios por la enseñanza, porque realmente cada vez nos ayuda a tener mucho más amplio panorama. Pero una de las grandes razones por el cual yo estoy convencido por la palabra con respecto a la ley de Dios es que si nosotros estudiamos y vemos el carácter de Dios, podemos empezar por el atributo de la inmutabilidad, en donde Dios no cambia. No solo no cambia, Él no puede cambiar. Y la ley moral de Dios es el carácter mismo de Dios. Entonces, si Dios es inmutable, no cambia y no puede cambiar, su ley permanece para siempre, por toda la eternidad. Y ahí empezamos a estudiar la ley. Y entender, conforme a lo que dice el hermano, de cuál es la relación de la ley para con mi vida. Entonces, yo debo de tener una base doctrinal en cuanto a ese tema, porque esto afecta a nuestra práctica. Eso afecta a nuestra práctica. La doctrina afecta a nuestra práctica. Amén. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por este tiempo de estudio, en donde hemos pasado unos cuantos minutos, Señor, pero todo sea para aclarar y finalizar este tema introductorio de lo que están en muchas iglesias y capaz también en nuestras mentes, que es el tema del antinomianismo, Señor. Y cuán bueno eres tú, Señor, que en tu paciencia, en tu bondad, nos muestra, Señor, nuestra manera de pensar. Y gloria a ti, Señor, porque tú has cambiado nuestros corazones. Que hoy podemos entender o dar estos primeros pasos en cuanto al entendimiento que yo o que mis hermanos pudieran tener acerca de la ley tuya. De hacer esa distinción de la triple división de la ley y también del uso que la ley tiene para el cristiano, ¿sí? O mejor dicho, cuál es el uso de la ley, tanto para los pecadores como también para los cristianos, y de cómo debemos de manejar y que este tema del deber y el querer no está en conflicto, Señor. Padre, así como cerrábamos hoy y cerramos el estudio de hoy, Señor, que nuestros corazones amen tu ley. Queremos guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, porque tu ley, Señor, es el estándar para nuestra vida. Tu ley nos presenta los límites y el propósito y nuestras responsabilidades también. Te alabamos, Señor, por este tiempo y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos.